Tu nombre es dulce, buen Jesús, oh cuánta paz, consuelo y luz, dimana de tu santa cruz, mi luz, mi esperanza, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre, gloria a Él, los santos, santos todos canten. Lección número 6. Victoria en el desierto. Y el versículo a memorizar se encuentra en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo este trimestre hemos estado estudiando este folleto, Rebelión y Redención, que narra ese conflicto entre el bien y el mal que originó una gran crisis en el cielo, y tristemente esa crisis vino también a la tierra. Y cuando leemos en Génesis 3:15 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras encierran no solamente la primera promesa, sino también la esperanza de redención, y predicen la lucha entre el hombre y Satanás. Declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido, pero el enemigo cifraba sus esperanzas al pensar que como había vencido al hombre, cuando Cristo tomara la naturaleza humana, él también podría ser vencido y así se evitaría la redención de la raza caída. Fueron muchos los esfuerzos frustrados registrados en la historia que el enemigo realizó para matar a Jesús después de su nacimiento. No había obtenido resultados. Vamos a ver en esta lección cómo trata de detener el plan de salvación. Cuando Jesús toma la forma humana, también el ángel le dice a la madre que su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y la lección nos hace una pregunta contundente. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra para estar con nosotros? Y el autor de la lección detalla 4 razones. Primero, cuando Adán pecó, perdió el dominio que se le había entregado como mayordomo de este planeta. Jesús vino para restaurar o recuperar ese dominio. Y por eso vemos cómo las multitudes querían coronarlo como rey y cómo se manifiesta su poder sobre la misma creación humana, o sea, sobre los seres creados y sobre la naturaleza misma. Segundo, vino para traer juicio y destruir las obras del diablo. De ahí que los demonios lo reconocen, muchas veces publican la real identidad de Jesús sin haberle llegado el tiempo para que eso fuera posible, y sentía que debían huir y dejar en paz a las personas que poseían. Vemos como Jesús vino a detener las obras del maligno y a darnos la esperanza y la seguridad de que un día llegará el fin de este ser maligno. Tercero, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuarto, por último, y no por eso lo más importante, Jesús vino a revelar al universo y a todos los mundos creados el verdadero carácter de su Padre Dios. Junto con la venida de Jesús, el cielo dispuso el nacimiento de una persona especial para el cumplimiento de una misión también especial. Es a saber, ir preparando el camino al Mesías, y ese ser tan especial fue Juan el Bautista, y su aparición en escena llamó la atención del pueblo y despertó el interés por querer oírlo, ya que su voz profética venía a poner fin a 400 años de silencio. Es obvio que si algo había que decir, si el Señor traía a alguien que estaba anunciando un mensaje después de tantos años de silencio, era porque era importante. Y así yo quiero resaltar un paralelismo, que así como el Señor puso fin a 400 años de silencio,
Asimismo puso fin a 400 años de esclavitud al liberar a su pueblo del yugo egipcio. El mensaje de Juan era: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Como podemos ver, su mensaje era una invitación al arrepentimiento y como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Las palabras de Juan el Bautista le daban una connotación de urgencia y cercanía a la venida de Cristo, muy diferente a la connotación de lejanía y de un acontecimiento del futuro que le habían dado los antiguos profetas. Cuando Juan el Bautista aparece, es un ser particularmente diferente. Su manera de ser, su manera de vivir, de vestir, hacían recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentarias se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. En su mensaje, Juan decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? O sea, del juicio de Dios. Él les hablaba así porque el pueblo de Israel había llegado a creer que por ser descendientes de Abraham, ya por eso serían eternamente la nación elegida. Y se habían olvidado que esa promesa estaba sujeta a ciertas condiciones, como todas las promesas. Debían tener la ley de Dios en sus corazones y ser uno con Dios. Pero tristemente se habían separado de Dios y a causa de sus pecados estaban sufriendo bajo sus juicios, y esta era la razón de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban obscurecidos por la transgresión, y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor, eso hacía que ellos disculparan sus pecados. Juan el Bautista declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que era una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, ya que en vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos, sobre los cuales ellos se creían tan superiores. Es muy lamentable la frecuencia con la que interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios, creyendo que es por alguna bondad nuestra, cuando es en realidad solamente por su gracia y por su amor que recibimos sus bendiciones. También cuando Juan habla del hacha y de que el árbol que no lleve fruto sería cortado, es refiriéndose a que el valor de un árbol no está en su nombre, sino por sus frutos. Y si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de ser destruido. Y con esto Juan les declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La sola profesión, como ahora el solo profesar ser cristianos, es inútil. Si nuestras vidas y nuestros caracteres no están en armonía con la ley de Dios, no somos de su pueblo, no somos cristianos. Y es muy interesante notar que el mensaje de Juan continuaba diciendo: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, más poderoso es que yo, y los zapatos del cual no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oh, cuánto necesitamos ese bautismo, cuán diferente fueran nuestras vidas si recibiéramos ese bautismo. Es muy importante resaltar que el bautismo de Jesús fue en una ocasión muy especial, donde se vio la aprobación y manifestación de la misma Trinidad, o sea, el Padre, al pronunciar esas palabras que aún resuenan a través de los siglos: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento, y de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, al posarse en forma de paloma sobre los hombros de nuestro Salvador. Para el tiempo que Juan el Bautista y Jesús aparecen en escena, se había intensificado el odio nacional contra Roma y había aumentado grandemente el anhelo de ser libertados de su poder. Sin embargo, el Mesías vino de una manera que la mayoría de la gente no esperaba. Se había predicho, pero no entendieron el significado de las Escrituras, porque ni Juan ni Jesús estaban dirigiendo un movimiento político, sino más bien un evento de salvación. Las Sagradas Escrituras registran que inmediatamente Jesús salió de las aguas del río Jordán y sin demora y sin ningún desvío fue llevado por el Espíritu directamente al desierto. Y allí vemos que Jesús estuvo 40 días con sus respectivas noches sin probar nada de alimento y sin probar nada de agua. Como dijimos, fue llevado por el Espíritu de Dios para allí en la soledad del desierto él meditara sobre su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Y nosotros en Jesús tenemos nuestro modelo para todo, para la oración, para la vida de abnegación, incluso también para el ayuno. Antes de continuar analizando los últimos momentos de Jesús allí en el desierto, sería bueno mencionar el paralelismo entre la experiencia del pueblo de Israel en su peregrinación después que salieron de Egipto. Después de pasar por el agua, Jesús fue al desierto donde no comió nada y fue probado durante 40 días. En forma similar, los israelitas pasaron por el agua cuando cruzaron el Mar Rojo, entraron al desierto donde no había pan y estuvieron allí por 40 años. Estando en el desierto en esa condición, aparece el enemigo como si fuera un ángel de luz, pero al pronunciar las palabras, si eres hijo de Dios, en ellas se insinuaba la desconfianza. Y si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda, pero el Hijo de Dios no había de probar su divinidad a Satanás ni explicar la razón de su humillación. ¿Cuál fue? Si eres hijo de Dios, mira que esta piedra se convierta en el pan. Jesús había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior, o sea que viniera después en su vida terrenal, Jesús realizó un milagro en favor de él. Nunca. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros. Es muy interesante que aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a entrar en controversia con él. Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, se apoyó en el amor de su Padre y no quiso parlamentar con la tentación, como fue el caso de Eva. Parlamentando con el enemigo le damos ventaja. Eso nos da un ejemplo a nosotros. No hay que detenerse a meditar o a discutir con ninguna tentación. Jesús hizo frente a la tentación con un escrito está, que debe ser nuestra arma también en toda tentación, en toda lucha. La palabra de Dios debe ser nuestra arma. Jesús repitió las mismas palabras que él mismo habría dicho a Israel, había dicho en el pasado, hace más de 14 siglos antes. La fe debe reponerse y debe reposar en Dios. Fuera de ahí no hay fe. Eso se llamaría otra cosa. Luego de que Jesús sale victorioso de la segunda tentación, Satanás lo lleva a la parte más alta del templo. Y de nuevo vino a la declaración, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Esas palabras evidencian que Satanás conoce las escrituras. Como Jesús aplicó la palabra de Dios para sostener su fe ante la primera tentación, al repetirle, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahora el tentador las usa
usa las escrituras para apoyar su engaño. Como el Salvador había manifestado confianza en Dios, Satanás le insta a dar otra prueba de fe confiando también en Dios, que si tú te tiras de ahí, el Señor va a enviar sus ángeles para que te protejan. Cristo no podía hacer peligrar su vida a fin de dar pruebas a Satanás. Dios había testificado ya de que Jesús era su Hijo. Y ahora pedir pruebas de que era el Hijo de Dios era dudar de la palabra de Dios, era tentarle. Y se podía tentarle igualmente al pedir lo que Dios no había prometido. Era manifestar desconfianza, era tentar a Dios. Y no debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá. No para probar que nos ama, sino porque Él nos ama. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra y las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor, o sea, el gran amor de Dios, los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Ante esta tentación Jesús respondió con otro escrito está: no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masa, Deuteronomio 16:16. Masa era el lugar donde los israelitas se quejaron amargamente acerca de la falta de agua, y Moisés golpeó la roca para proveerla. Al evaluar esta experiencia, el mismo Moisés declaró que el pueblo había tentado a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La completa confianza de Jesús en su Padre se había manifestado al dejar el cielo y hacerse un ser humano, sufriendo la indignidad, la humillación pública y la injusticia de su muerte. Esta era su destino y él estaba plenamente preparado para cumplirlo. La misión al recuperar el mundo que Adán y sus descendientes habían perdido. En Jesús, todas las promesas del pacto habrían de cumplirse y el mundo tendría una oportunidad de salvación. Gloria a Dios por eso. Como el enemigo vio que la primera tentación que tenía que ver con el apetito, justamente la misma tentación que tuvieron nuestros primeros padres y sucumbieron en ella, pero gloria a Dios que Jesús nuestro sustituto salió más que vencedor, tanto como en la segunda, que consistió en intentar manipular a Dios, y la tercera, que ahora atacaría, sería el conflicto, que era un desafío directo a Cristo mismo en su señorío y en su misión. O sea, ahora el enemigo se le manifestó en su verdadero carácter. No dije en su aspecto físico, como a veces se le pinta como un horrible monstruo, no. Él era un poderoso ángel, aunque caído. Lo que él hizo fue declararse como lo que era, el jefe de la rebelión y como un Dios de este mundo. Colocando a Jesús sobre una alta montaña, hizo desfilar delante de él en vista panorámica todos los reinos del mundo en toda su gloria. La luz del sol hería ciudades llenas de templos, palacios de mármol, campos feraces y viñedos cargados de frutos. Los rastros del mal estaban ocultos, o sea, allí él no le mostró el dolor, el sufrimiento, la muerte, la miseria que caracteriza este mundo, no.
todo gloria. Los ojos de Jesús, hasta poco tiempo antes, afectados por una visión de la lobreguez y desolación, contemplaban ahora una escena insuperable de belleza y prosperidad. Entonces oyó la voz del tentador: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy, pues tienes que adorar delante de mí, o sea, si me adorares, serán todos tuyos. El tentador le estaba ofreciendo algo que él había usurpado. Cristo pudo haberse librado del espantoso porvenir que le esperaba, pero al hacerlo hubiera renunciado a la victoria del gran conflicto, y ese fue precisamente el pecado que lo originó allá en el cielo, cuando Satanás quiso ensalzarse por encima del Hijo de Dios. Cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. Tal era la clase de dominio en que se cifraban las esperanzas de los judíos. Deseaban el reino de este mundo. Si Cristo hubiese consentido en ofrecerles semejante reino, lo habrían recibido gustosamente. Pero la maldición del pecado, con toda su desgracia, pesaba sobre él. Cristo declaró al tentador: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así podemos nosotros también resistir la tentación, obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. Y mediante el apóstol nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero tenemos que destacar que Jesús siempre contestaba con un escrito está, lo que indica su profundo conocimiento de la palabra de Dios. Es una invitación que el cielo nos hace para que nosotros nos preparemos en este tiempo que todavía podemos, con el estudio profundo de la palabra y la oración, para cuando nos toque también tener en nuestras mentes, porque el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hayamos estudiado, un escrito está. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima entrega.